Los objetivos del Consejo de Estado eran esencialmente políticos y fue concebido como un gobierno de transición, cuya responsabilidad principal era organizar elecciones libres y democráticas al pueblo dominicano. También preparar el clima político para la instalación de un nuevo gobierno constitucional. Esas elecciones se celebraron el 20 de diciembre de 1962 y las ganó arrolladoramente Juan Bosch, quien fue el candidato del Partido Revolucionario Dominicano PRD. Fundado en Cuba en 1939, Bosch había vivido la mayor parte de su vida adulta en el extranjero y había regresado al país en 1961, junto a muchos otros exiliados. Juan Bosch tomó posesión como presidente constitucional el 27 de febrero de 1963, convirtiéndose así en el primer presidente en ser electo de forma democrática después de casi 31 años de dictadura trujillista en la República Dominicana. De acuerdo con el historiador dominicano Franco Pichardo, el discurso de juramentación de Bosch estuvo dirigido a la conciliación y a levantar la fe del pueblo dominicano en el sistema democrático. El presidente Bosch tomó una serie de medidas que fueron mal vistas por la clase burguesa conservadora de la República Dominicana. La primera de ellas lo fue en el plan de austeridad aplicado mediante el decreto número 9 de principios de marzo, mediante el cual fueron suprimidos centenares de cargos medios y altos del servicio burocrático civil y del cuerpo diplomático, y que produjo un ahorro de más de 2 millones de pesos anuales. Por ese mismo decreto fueron rebajados los salarios del presidente de la República, que en lo adelante solo ganaría 900 pesos mensuales, y los ministros que solo recibirían 1,000 pesos. En ese mismo mes de marzo, para agravar más aún el ambiente causado con la llegada de Bosch al poder, el Congreso de la República aprobó 2 resoluciones que fueron fuente de dificultades en las relaciones entre los Estados Unidos y la República Dominicana. Nos referimos a la resolución número 2, mediante la cual fue aprobado un contrato de préstamo por la suma de 150 millones entre el Estado Dominicano y la firma financiera europea de Oversa Industrial Construction Ltd. de Zurich, Suiza, para la construcción de la presa de Tavera y Valdesia y el muelle de Puerto Plata. El préstamo era pagadero en un plazo de 15 años con intereses de 6,5% o la tasa del mercado financiero de Londres al momento de su firma, y en el que se establecía que podía ser transferido a la General Electric de Inglaterra. Racionalizó los recursos para hacer frente a la educación, salud, energía, recursos hídricos, comunicación y la cualificación de los recursos humanos. Dio inicio a la reforma agraria, prohibiendo el latifundio, limitando la propiedad privada por causa de intereses sociales. Otras medidas tomadas por el gobierno, por el profesor Bosch, y provocó malestar entre los grandes intereses nacionales y extranjeros como la Iglesia Católica, fue la promulgación en el mes de abril de la Constitución más democrática que ha conocido en el país en toda su historia republicana. Esa Constitución, que no hacía mención del concordato, amplió las libertades públicas, otorgó a los obreros el derecho a participar en los beneficios de las empresas donde trabajaban, proclamó la libertad sindical, consagró para los campesinos desposeídos el derecho de la tierra y prohibió el latifundio. También instituía que solo los dominicanos tenían el derecho de adquirir tierra en propiedad. Estableció el derecho a la vivienda y facultó al Estado para su cumplimiento. Relación del gobierno de Juan Bosch y los sectores de poder. Todas estas medidas, así como las leyes establecidas en la Constitución, afectaban a empresarios criollos, inversionistas norteamericanos, terratenientes y grupos de las altas esferas militares y a la Iglesia Católica. El gobierno de Bosch tenía una visión de corte democrático muy avanzada para la época, por lo que chocaba con los intereses de los diferentes sectores y grupos conservadores. Por eso Bosch no gozaba de simpatía en los grupos y sectores poderosos del país. La Iglesia Católica implantó una férrea oposición al gobierno de Bosch. También la relación con la Fuerza Armada no fue buena. Su relación con el sector empresarial no fueron muy cordiales. Estos apoyaron huelgas en contra de Juan Bosch y colaboraron en el movimiento de conspiración para derrocar su gobierno más tarde.
El gobierno de Juan Bosch enfrentó muchas dificultades y problemas con la oligarquía, grupos sindicales con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y además tuvo que romper relaciones diplomáticas con el vecino país Haití. A finales de abril de 1963, un acontecimiento inesperado ocurrió en Haití. Agregó un nuevo ingrediente negativo a la difícil situación política del régimen de Bosch. El 26 de ese mes, la embajada dominicana en Puerto Príncipe fue atacada por la policía secreta del director Franco-Royce Duvalier en represalia al asilamiento concedido a un grupo de opositores encabezados por el teniente Benoit, que había organizado un asalto a tiros al vehículo del tirano haitiano, donde viajaban 2 de sus hijos, los cuales salieron ilesos. El jefe Estado Dominicano respondió a la agresión enviando un ultimátum al dictador haitiano y elevado una queja ante la organización. 2 días después, Duvalier informó a la OEA que había retirado sus fuerzas militares de la embajada dominicana en Puerto Príncipe y que garantiza la salida de los diplomáticos dominicanos, pero las relaciones entre ambas naciones fueron tensas por varios meses, tanto así varios días antes al derrocamiento del gobierno de Bosch, según destaca el periodista e historiador Guerrero 2018. La población intranquila por la agitación incesante y la amenaza de nuevas huelgas fue estremecida por el anuncio de una agresión haitiana al territorio dominicano. Parecía la culminación de un largo periodo de tensas relaciones, que a finales de abril y comienzo de mayo culminará en un virtual estado de guerra entre los dos países. Desde las primeras horas de la mañana corrió el rumor sobre un grave conflicto fronterizo. Las estaciones de radio interrumpían sus programaciones regulares para propalar versiones extraoficiales acerca de nuevas escaramuzas que afectaban poblaciones a uno y a otro lado de la frontera. Eran noticias escalofriantes que planteaban la posibilidad de un choque armado. Una alarma general cundió en la población. Todos estos hechos se sumaron hasta tal punto que fue agravando más la situación que enfrentaba el gobierno del presidente Juan Bosch, hasta provocar su derrocamiento días después de surgir nuevas tensiones con el vecino país en el mes de septiembre de 1963. Día a día crecía la oposición a Bosch. Su impresión parcial de la realidad dominicana tras 25 años de exilio hizo que entrara en conflicto con casi todos los grupos sociales, incluyendo su propio partido. En pocos meses, Bosch se encontró completamente aislado y la mayoría de sus seguidores terminó abandonándolo. El 13 de septiembre de 1963, por invitación del presidente de México, Adolfo López Mateo, el profesor Bosch, presidente de la República, visitó aquel país, tiempo para el cual ya los conspiradores habían puesto fecha al golpe militar. El gobernante dominicano regresó el día 17 de ese mismo mes y a los pocos días los golpistas utilizaron su última arma, el cierre de la industria y el comercio, acto que encontró el apoyo de la policía militar, según relató el propio embajador de los Estados Unidos, J.B. Martin. El evento, que fue forzado, fracasó a los pocos días. Pero ya en ese momento los civiles y militares golpistas se movían con toda impunidad con el apoyo de los agregados militares de los Estados Unidos, cuyo gobierno lo había decidido, que considerando su actuación pasada, poco podía hacer para salvar al presidente Bosch.
Este hecho se hizo evidente el 20 de septiembre de 1963, cuando los grupos empresariales llamaron a una huelga general que paralizó el país por 2 días. Esta huelga fue para los militares la señal de que el tiempo era propicio para el golpe de Estado que se había estado planificando con un auspicio y el apoyo de los Estados Unidos, la Iglesia Católica, los empresarios, importantes comerciantes, políticos, partidos minoritarios, entre ellos la Unión Cívica Nacional, terratenientes y los ricos de la República Dominicana. Causas que motivaron el derrocamiento del gobierno de Juan Bosch en 1963.